Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la pieza del mes, en este caso del mes de abril, el proyecto del Museo Histórico Municipal. Hoy conmemoramos el mosaico de las Nereidas. En primer lugar, ya que estamos iniciando forma de realización de este proyecto, comentarles que vamos a poder ver Perdona, tienes que usar la que no se escucha. No se escuchaba. Vale. Comienzo. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al proyecto de la pieza del mes del Museo Histórico Municipal de Écija. Hoy, en conmemoración al mes de abril, vamos a presentar el mosaico de las Nereidas. Lo tenemos justo aquí detrás. Quiero comentarles de nuevo cómo va a ser el protocolo de realización de la ponencia de hoy. En primer lugar, voy a dar la presentación de nuestra querida ponente. Después se va a realizar la ponencia y después daremos turno de preguntas. Estas preguntas se pueden realizar por dos vías, a través de Facebook, en el vídeo en directo. Pueden ustedes escribir las preguntas incluso durante la propia ponencia. Yo iré apuntando esas consultas y después las retransmitiremos a la ponente. Y también pueden realizar las consultas a través de Zoom, bien por el chat, bien una vez se dé paso al turno de preguntas, ustedes escriban en el chat que tienen alguna consulta y les daremos paso con cámara o micro según ustedes estén interesados en así realizarlo. Hoy, como les digo, es un día especial porque contamos con una de las mayores especialistas en esta temática que caracteriza el proyecto de 2021, los mosaicos de la colonia Augusta Firma. Y es para nosotros un verdadero placer tenerla con nosotros. Es una gran conocedora además de estos pavimentos musicos en nuestra ciudad y sin más voy a darle presentación. Luz Neira es licenciada y doctora en Geografía e Historia con especialidad en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, formándose como investigadora en el Departamento de Historia Antigua y Arqueología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 2012 fue acreditada como catedrática por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y actualmente es profesora titular de Historia Antigua en la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista, como bien les decía, en el estudio de los mosaicos romanos, participando como investigadora del Corpus de Mosaicos de España, abordando asimismo temas relacionados con la iconografía, las élites y los artesanos en otros proyectos de investigación. Resultado de estas investigaciones, es autora de más de 90 trabajos de investigación, entre los que se encuentran artículos en revistas científicas, monografías y volúmenes colectivos españoles y extranjeros, y ha participado con ponencias y comunicaciones en numerosos congresos internacionales, habiendo obtenido por ello el reconocimiento de 3 sexenios de investigación de los 3 posibles. Miembro del Consejo de Administración de la Asociación Internacional pour l'Étude de la Mosaïque Antique y presidenta de la Asociación Española para el Estudio de Mosaico Antiguo, con sede en el Instituto de Cultura y Tecnología, es la directora del Seminario de Mosaicos Romanos, del que ya se han celebrado 12 ediciones desde el año 2006. Es coordinadora de Patrimonio y Museos, Exposiciones y Galerías del Máster en Gestión Cultural, ya en su 12ª edición, directora de los cursos de mayores desde el año 2000 y subdirectora del Máster en Creación Teatral. Vicerrectora adjunta de Cultura y Comunicación, como tal directora académica de la Oficina de Información Científica e IP de varios proyectos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y de ámbito europeo para la difusión de la investigación científica. Gracias, Luz, por su disposición a participar en este proyecto y por su tal cercanía hacia nosotros. Sin más, le doy paso para comenzar la ponencia y muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los espectadores y a todas las espectadoras, a todos los participantes en esta pieza del mes, concretamente el mes de abril, pero no quiero comenzar sin agradecer muy sinceramente a Arquinova
y a todos los integrantes con los que he tenido contacto para organizar esta sesión, no solamente por la actividad, sino por llevarla a cabo después del parón de 2020 y haber tenido pues, la fuerza y la convicción para organizarla en este año 2021, donde pensábamos que ya iba a estar todo abierto. Y por tanto, insisto, el retomar la actividad online creo que nos hace seguir sintiéndonos vivos, ¿no? Vivos por la arqueología por la que tanto trabajamos todos los que estamos conectados. Quiero agradecer, por tanto, a Ana y a Cristina y, por supuesto, también a Paco todos sus esfuerzos, que son impecables a la hora de preparar esta sesión que ustedes están presenciando. Y también agradecer a Antonio, el director del Museo Histórico Municipal de Écija, al Ayuntamiento y, cómo no, al arqueólogo responsable, el profesor doctor Sergio García Dils, por su gentileza, porque siempre, no solamente en este caso, sino siempre que tenemos alguna investigación que afecta a los mosaicos de Écija hallados de la antigua Astigi, la verdad es que contamos siempre con el visto bueno, con la gentileza, con la amabilidad y la colaboración de Sergio García Dils. Y ya sin más, me inicio la presentación sobre el mosaico de las Nereidas, compartiendo pantalla con ustedes, aunque conocen de sobra este magnífico mosaico, que aunque fuera hallado, insisto, en estado muy fragmentario. Realmente es una de las piezas más bellas que han sido halladas en Écija en los últimos años. Vamos a ver si puedo pasar, es la imagen que ustedes ven cuando visitan el museo, porque realmente esto es lo que se conserva de una de esas estancias que fueron halladas en 2005 en la plazuela de Santo Domingo. Concretamente, antes de pasar al hallazgo puntual en Écija, pues lo situamos lógicamente en la Bética, después de la redistribución provincial de Augusto. Sabemos que la península ibérica queda dividida en 3 provincias y Astigi, donde apareció el mosaico, queda en la Bética, según esa nueva organización provincial debida a Augusto. Y no solamente en la Bética, sino queda como capital del Conventus Astigitanus, concretamente en una zona que es curioso, no es céntrica en cuanto al Conventus, pero claro, junto al Singilis, que es una vía de comunicación fundamental. No me quiero yo detener demasiado porque todos ustedes conocen bien las peculiaridades de la capital del Conventus Astigitanus en la Bética, pero sí resaltar, claro, toda la actividad arqueológica que ha hecho posible que ahora estemos hablando de este mosaico de las Nereidas. Aquí vemos la planta de la colonia Augusta Firma, que está publicada en la Carta Arqueológica, como decía antes, por el profesor Sergio García Dils, siguiendo un trazado que todos conocemos bien, sobre todo para una fundación como la de la colonia. Y vemos también aquí el lugar, la planta, también muy gentilmente cedida por Sergio García Dils, sobre la domus que apareció en la plazuela de Santo Domingo a inicios del año 2005. No obstante, antes de pasar propiamente al hallazgo del mosaico de las Nereidas, sí que quisiera resaltar que cuando yo estudiaba, incluso cuando me sumé por primera vez al equipo que iba a realizar el magno proyecto Corpus de Mosaicos de España, siempre teniendo en cuenta que ese proyecto se insertaba en un proyecto más amplio, en un proyecto que impulsó la Asociación Internacional para el Estudio del Mosaico Antiguo, la IEMA, desde París. Digo impulsando porque lógicamente no tenía poder para iniciar en todos los antiguos territorios del Imperio Romano, que además respondían a una división administrativa en muchos casos diferente, insisto, no tenía poder para iniciarlo, pero sí para impulsar proyectos que culminaran con ese corpus de mosaicos del Imperio Romano. En este caso, en el caso del Estado español, fue el profesor primero Antonio García y Bellido,
y después los profesores Blanco y Blázquez los que iniciaron ese proyecto de corpus de mosaicos de España. Y el que realmente llevó a cabo ese gran proyecto fue José María Blázquez Martínez. Yo recuerdo que cuando estaba realizando el corpus de mosaicos, donde se iba a incluir la ciudad de Astigy, y luego cuando otras veces he tenido que tratar el estudio de los mosaicos de Écija y recurro al volumen del corpus que llevó a cabo el profesor Blázquez en el año, y que publicó en el año 1982, llamaba la atención que de la antigua capital del Conventus Astigitanus, de una colonia como Astigy, solo había 5 mosaicos. Claro, eso cambió sustancialmente desde finales del siglo XX, desde principios del siglo XXI, donde las leyes de protección del patrimonio exigían una excavación arqueológica antes de cualquier obra que se emprendiera, y por tanto yo quiero, y siempre lo resalto en todas mis clases, en todas las conferencias, cuando hago alusión a los mosaicos de Écija, digo, cómo cambió el panorama, cómo cambió la idea que tenemos del antiguo Astigy y de los mosaicos de Astigy a raíz de esas excavaciones arqueológicas, muchas de ellas, la mayoría me atrevería a decir, llevadas a cabo, dirigidas en los últimos años por Sergio García Diez. De tal modo que ahora tenemos más de 80 y tantos mosaicos en Écija. Hoy solo nos vamos a centrar en el mosaico de las Nereidas, que es maravilloso, pero quiero resaltar lo que cambia, lo que supone la concienciación sobre el patrimonio arqueológico, pues de tener en los años 80 5 mosaicos maravillosos, pero que además uno se había trasladado al Museo Arqueológico de Sevilla, otros sabemos que estaba en el ayuntamiento, pero ahora, claro, ahora la idea que tenemos los investigadores, no solo españoles, sino de todos los países, insisto, que formaban parte del antiguo territorio del Imperio Romano, claro, es completamente diferente. Sobre el mosaico de las Nereidas, déjenme decirles que no es cuestión de localismo ni patrioterismo, pero cuando apareció en el año 2005, yo dije, qué maravilla de mosaico. Yo había realizado, como saben ustedes, la tesis doctoral sobre la iconografía de Nereidas y Tritones en los mosaicos romanos y la había defendido en el año 92, pero realmente no teníamos un ejemplar como este tan maravilloso como el que apareció en la antigua Astigy, en la plazuela de Santo Domingo. Y ya sobre las Nereidas, claro, digamos que esas Nereidas que están ustedes contemplando en el fragmentario mosaico de la plazuela de Santo Domingo, parece que vamos a hacer un poco de historia, y son descritas por primera vez por el supuesto Homero, el autor de la Ilíada, y las cita como colectivo, como lo que luego vamos a ver realmente en los mosaicos romanos, pero en otra actividad. Se dice normalmente que habitaban las profundidades del mar, como dicen en la Ilíada, junto a su padre Nereo. Hay otros autores, no solo Homero, también Hesiodo posteriormente, y ya en época romana Apolodoro e Higinio, son los 4 principales autores que nos dan, como ven ustedes aquí, una larga lista de nombres de Nereidas. Es decir, que aunque formaran parte de un colectivo, en muchos casos tenemos sus nombres propios, también el propio Virgilio, y como no, los epígrafes que aparecen, que están documentados en la pintura de vasos. Pero insisto, ¿qué hacían estas Nereidas identificadas incluso con su nombre propio? Pues fíjese, en este fragmento se habla de numerosos nombres, pero lo más importante es cuando mantiene con ellas una de las más principales, concretamente Tetis, la llamada madre de Aquilos, mantiene una conversación donde dice: escuchadme, Nereidas hermanas, de modo que todas comprendáis cómo a mi corazón la amargura devora. Desdichada de mí, infeliz madre de un hombre valiente, de Aquiles, alumbré a un hijo ilustre, muy fuerte, el varón más insigne. Pero claro, bueno, sigue hablando y va contando cómo su hijo, que se había retirado, recuerden, en la guerra de Troya, se había retirado de la actividad, al tener un rifirrafe con el jefe máximo de la coalición, con Agamenón, pues después descubre que su amigo Patroclo ha cogido, se ha hecho con sus armas y se ha ido nada más y nada menos que a enfrentar a Héctor,
perdiendo la vida en tal embate. Pero no tiene armas, no tiene equipo con el que vengar la muerte de su amigo Patroclo. Por lo tanto, acudirá a su madre Tetis para que le provea de un nuevo equipo de armas. Y aquí es cuando dije, en esta parte que he señalado en amarillo, que es subrayado, dice: así dijo, y al hijo volvió las espaldas. Y entonces se volvió a sus hermanas del mar y les dijo estas cosas: descended ahora todas vosotras al mar anchuroso, para ver al anciano del mar y la casa del padre. Decírselo todo. Yo me voy al Olimpo elevado para que el ilustrísimo artífice Hefesto, si quiere, haga a mi hijo esta vez una bella y brillante armadura. Dijo así, y en las olas del mar sumergiéronse aquellas, mientras Tetis, la diosa de los pies de plata, se iba al Olimpo a buscar a su hijo magníficas armas. En estos versos, por tanto, se da todo el protagonismo a la Nereida Tetis, madre de Aquiles, que es la que se traslada a la presencia de Hefesto Vulcano en el mundo romano, para que fabrique un nuevo equipo de armas con el que Aquiles pueda vengar la muerte de su amigo. Pero nada se dice de que le acompañen sus hermanas las Nereidas. Esto va a salir posteriormente. Aquí vemos una imagen de una pintura pompeyana maravillosa donde Tetis, más que una Nereida, aparece casi aguardando, impaciente, que el dios al que ella en tiempos había protegido, el Cogitanco que dice la Ilíada, pues esté terminando de dar los últimos toques a esas armas que debe llevar, salvando de una orilla a otra del Egeo, que debe llevar hasta Troya para su hijo Aquiles. Pero en la pequeña Ilíada, en una obra posterior a la Ilíada, es donde vemos por primera vez algo que, aquí vemos como en la propia Ilíada se dice que efectivamente cuando el ínclito cojo acabó de labrar estas armas, a los pies de la madre de Aquiles las puso. Ella entonces, igual que un gavilán, saltó desde el Olimpo nevado con las armas brillantes que Hefesto forjó para ella. Pero nada dice de que sus hermanas las Nereidas le ayuden en el transporte de las armas. Esto, como digo, aparece en una obra posterior, se conoce también de época arcaica, que se conoce como la pequeña Ilíada, donde aquí sí que son las Nereidas, las hermanas de Tetis, las que van a ayudarle en el transporte de las armas de Aquiles. Seguimos un poco y vemos cómo llega a presencia de su hijo y le entrega esas armas. Tetis, en esta magnífica pintura de vasos todavía de la época arcaica, con el rostro pálido, le entrega ella sola, siguiendo lo que cuenta la Ilíada, el casco, el escudo, la lanza. Tendremos que esperar, por tanto, un poco después, para ver cómo a Tetis le acompañan ya, la vemos aquí, la primera, bien identificada por este epígrafe, entregando a su hijo el escudo, ya le ha entregado la lanza, pero vean cómo detrás de Tetis aparecen otras figuras femeninas en pie todavía, que le portan las espinilleras, el casco, el escudo, etcétera, etcétera. Será, por tanto, un poco después, ya en época clásica, aquí todavía estaríamos en época clásica porque estamos ante un pavimento de guijarros. Fíjense que todavía es de guijarros, ni siquiera es de teselas como el que nosotros vemos en el Museo de Écija, donde ya vemos el eco, el influjo de la pequeña Ilíada, donde no solamente en pie se le entrega a Aquiles todo el repertorio de armas, sino que se ve a las Nereidas, vemos a Aquiles en la parte izquierda de este magnífico mosaico de Olintos, en lo que es el norte de la península que da al norte del Egeo, y vemos cómo, fíjense, Aquileus, esperando ansioso las armas, su madre en primer lugar en pie, pero detrás le acompañan dos Nereidas que figuran como va a ser ya a partir de ese momento la iconografía tradicional. Nereidas, figuras femeninas, las hijas de Nereo, pero ya figuras femeninas que cabalgan, que se trasladan por mar sobre la cola pisciforme, pues de un hipocampo, de un delfín. Luego veremos que con el tiempo se van reproduciendo, se van componiendo otra serie de híbridos, otra serie de animales sobre los que ellas cabalgan. Fíjense que aquí se las ve con el escudo, con la lanza, con el casco. ¿Por qué razón? Porque lógicamente, haciéndose eco, como he dicho, de la pequeña Ilíada, se supone que las Nereidas han acompañado a su hermana Tetis a recoger esas armas que Hefesto había fraguado para ella.
Este mosaico tenemos la fecha exacta porque pertenece, como he dicho, a Olinthos y es anterior al 348 a.C. Lo sabemos porque Filipo de Macedonia, en su afán por dominar a las polis griegas, tomó como represalias tremendas sobre aquellas ciudades-estado que se estaban resistiendo. En el caso de Olinthos, en el norte, insisto, de esa península magnífica del norte del Egeo, sabíamos que era aliada de Atenas y veía con malos ojos pues las ansias expansionistas del padre de Alejandro Magno, de Filipo II de Macedonia. Por tanto, arrasó la ciudad y sabemos que todo lo que ya nunca más se volvió a ocupar, de tal modo que todo lo que hay tras la fase de ataque y arrasamiento es anterior al 348 a.C. Pero es curioso que a pesar del impacto, vemos aquí un detalle de ese mismo mosaico, pero digo que a pesar del impacto de la pequeña Ilíada y del eco que tuvieron en otros mosaicos también de Guijarros, el traslado de las armas de Aquiles, asistimos a algunas pinturas de vasos de la época, del siglo IV a.C., donde igualmente aparecen estas nereidas, como ven, portando, fíjense aquí todo el pectoral, el escudo, siempre a lomos de hipocampos y otros híbridos marinos. Pero es curioso, vemos algunos de esos detalles aquí sobre un delfín, sobre un hipocampo, sobre todo delfines, hipocampos y ketoi, que son esa especie de dragones marinos. Pero luego sabemos que a lo largo de la época helenística, como pasará en nuestro mosaico de Écija, van a proliferar otra serie de monturas, como es el caso de la Nereida de Écija, que aparece, fíjense, sobre un leopardo marino. Cuando digo leopardo marino, es uno de los híbridos que surgen para dotar a las nereidas de una variedad mayor de monturas, concretamente parte anterior, como vemos, de leopardo y, eso sí, cola pisciforme que la hace tan característica. Volviendo propiamente a las nereidas, aquí no vemos ningún tipo de arma, no vemos que estas nereidas porten, al menos la que se ha conservado prácticamente en su totalidad, no porta ningún escudo, ninguna lanza, ningún pectoral, ni nada por el estilo. Y es que a lo largo de la época helenística y por supuesto durante el Imperio Romano, es como si se hubiera olvidado el origen del episodio que más famosas hizo al colectivo de las nereidas, que era este que hemos visto del transporte de las armas de Aquiles. Y olvidándose de esas armas de Aquiles, las vemos con atributos incluso dionisíacos, como si fuesen en muchos casos miembros femeninos vacantes del cortejo dionisíaco, pero también con otro tipo de atributos más acordes al ámbito marino, las vemos en numerosos pavimentos de todo el imperio. Fíjense que en cuanto a la composición, dividiremos en varios apartados esta explicación. Volvamos un momentito. Vemos que la nereida que cabalga se traslada por mar sobre un leopardo marino. Esta otra en dirección contraria, que aparece muy dañada, pero si la vemos sobre un híbrido de extremidades anteriores, bueno, que parecen equinas, pero fíjense que luego terminan como si se tratara de un tipo de habitante, como si fuese un crustáceo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que están inscritas, insisto, sabemos que esto es fundamental, esta trenza que aparece, vamos a ver si conseguimos pintar, esta trenza que estoy señalando, nos da idea de que se inscriben en un círculo y este tipo de composición, aunque tenemos también aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que sería la parte como si fuese un umbral del mismo pavimento, por supuesto, porque se supone que pavimentaba una estancia de forma rectangular, pero en el rectángulo principal donde va la escena figurada, sabemos que se inscribía, por el resto de esta trenza, sabemos que se inscribía un gran círculo central. Esta composición es muy curioso porque solo la encontramos, no una nereida en un círculo, que lo tenemos muy documentado, pero sí un tiasos marino de varias nereidas sobre monturas, la tenemos documentado en dos grandes pavimentos de todo el Imperio Romano. Concretamente, como estaba yo señalando, en este pavimento hallado en Duga, en lo que soy Túnez, fíjense que tenemos de nuevo un pavimento de forma cuadrangular
pero en ese cuadrado se inscribe ese círculo en el que se disponen, como veíamos en el mosaico, en nuestro mosaico astiquitano, vemos que se distribuyen de cara al exterior. Esto es también muy típico de las representaciones de cortejos marinos, que se distribuyen de cara al exterior, de tal forma que cuando un usuario de la antigüedad, en este caso creemos los responsables de la excavación, identificaron la estancia con el apoditerium, con las estancias termales de una domus, pues bien, es muy típico que el usuario que accediera al apoditerium o a la estancia termal de esta domus de Astigui tuviera que recorrer, es decir, que las imágenes obligaban a recorrer la estancia para ir contemplando cada una de estas nereidas que se supone que se disponían de modo muy similar, al menos la que cabalga sobre el leopardo marino, la vemos que lo haría como las nereidas de Dúa. Pero hay una cuestión, el mosaico de Astigui es completamente innovador en este sentido, porque al tener otra de las nereidas cabalgando en sentido, vamos a decir, inverso al de la nereida de leopardo, vemos que no sigue estrictamente la misma disposición que las nereidas de Tuga, donde lo que vemos es una fila que se adapta al círculo en torno a un círculo central. En el caso del pavimento de Dúa, el pavimento norteafricano, se dice, estaba muy dañado el círculo, se dice que podría ser un natante, pero no tenemos certeza absoluta. Es una pena, es una lástima que el hallazgo muy fragmentario en Écija, porque ya saben que la excavación ya se adentraba en otro solar, ¿no? Que fue imposible excavar, lógicamente son los problemas de una ciudad habitada, ciudad patrimonio arqueológico, pero ciudad habitada, no se puede, por la búsqueda de la antigüedad, arramblar con todo lo que generaciones y generaciones posteriores hasta la actualidad han vivido. Y por tanto, insisto, no sabemos si en el caso de las nereidas de Astigui se disponían también, aunque fuera de modo afrontado, pero incluso a lo mejor en dos líneas concéntricas, en torno a qué tipo de representación. Porque claro, cuando hablamos de que forman parte de un cortejo que puede ser, cuidado, en virtud de una representación principal y una representación central, pero también que puede ser un cortejo protagonista en sí mismo de la composición. Esto lo vemos bien documentado en las representaciones de nereidas y tritones, aquí lo vemos muy bien, este paralelo de Tuba, pero hay otro más en el imperio, concretamente al otro lado, a la otra orilla, y concretamente en la antigua Jubabun, en Salzburgo. En las excavaciones realizadas allí dieron como resultado este grabado antiguo, donde vemos que el círculo central se inscribe en un pavimento cuadrangular decorado con motivos geométricos y vegetales. Y vean, nos fijamos aquí en esta parte, que es la que ha restado y que nos indica que podría tratarse, como en Dúa y quizá como en Astigui, de también un cortejo formado por nereidas. Vean qué es lo que se conserva. Vemos la parte anterior de en este caso creemos que es un hipocampo, porque vean las extremidades equinas, pero hay algo que nos dice que se trata de un hipocampo, de un caballo marino y no de un caballo real, porque vean aquí las aletas natatorias que nos indican que se trataba de un hipocampo, muy probablemente sobre el que había también otro tipo de monturas, como esta que debía ser, fíjense que aquí vemos hasta el brazo de la nereida, que se apoyaba en el principio de la cola pisciforme, en este caso de un tritón de aletas natatorias. Aquí no vemos las extremidades equinas, aquí lo que vemos es unas aletas natatorias que nos dicen, más toda la cola pisciforme en la que se convierte, probablemente se atisba parte del final del torso humano de un tritón, sobre el que figura, junto al que figura, vean, aquí se ve el brazo y el cuerpo, casi al desnudo, también como en las nereidas de Astigui, de una nereida pues muy, muy dañada. Por tanto, teníamos hasta este momento dos grandes pavimentos, uno de ellos completo y otro muy fragmentado, este de Salzburgo, de la antigua Salzburgo. Ahora, cuando se produjo el hallazgo en 2005 de este fragmentario mosaico en Astigui, tenemos tres mosaicos en tres localizaciones muy distantes que nos ayudan a entender
cómo funcionaban los talleres de artesanos mosaístas, que en muchos casos debían tener cuadernos de modelos y que los aplicaban dependiendo, lógicamente, del encargo, de los gustos del propietario. Es muy importante también el hallazgo de estos paralelos para el mosaico de las Nereidas de Astigue, porque nos ayuda a entender que, dada la cronología similar en Duga y en el mosaico norteafricano y en el mosaico de la antigua Yubabun, de lo que era la provincia del Noricum, ambos eran de principios del siglo III después de Cristo. Creemos, por tanto, que el mosaico de la Nereida, si tenemos en consideración que las excavaciones daban como resultado una domus que se habría erigido a finales del siglo I, principios del siglo II, que después había tenido otra serie de actuaciones que se fechaban, si no recuerdo mal, en el segundo cuarto del siglo III, concretamente las referidas al conjunto termal. Luego este conjunto termal tendría otra evolución, pero lo que nos interesa es que tanto los paralelos como los hallazgos arqueológicos que manejaban los arqueólogos del hallazgo de la plazuela de Santo Domingo coincidirían en situar el maravilloso mosaico de Écija a principios del siglo III, en el segundo, principios, digo, primero, segundo, cuarto del siglo III después de Cristo. Hay algo también fascinante, fíjense que, como les decía antes, hay muchísimas, hay más de cerca de 500 nereidas documentadas en los pavimentos de todo el imperio, pero tengo que reconocer que cuando tuve la ocasión de contemplar este mosaico, pues, qué bellísima nereida, fíjense qué maravilla, ese cabello, con el cabello recogido como una especie de lo que llamamos un cróbilos, una especie de moño, que también está documentado en otras nereidas, no todas llevan así el cabello, pero sí algunas nereidas, es auténticamente maravilloso, ese perfil es divino. Digo que ese moño, ese cróbilos que decimos, aparece también documentado en nereidas de la domus de la casa de Sorotus en Adrumetum, y también además de época severiana, de finales del siglo II y rayando con la época severiana. Fíjese, está representada, insisto, también prácticamente al desnudo, como es característico de la mayoría de las nereidas, en este caso sobre lunquetos, pero fíjense que lo que yo quería resaltar y llamar su atención sobre el cabello recogido, que además al figurar de perfil aparece pues, muy, muy señalado, como sucede en nuestra nereida de Astigue, igual que esta otra, en este caso sobre un toro, porque ya dijimos que el leopardo que tenemos documentado en Astigue es una más de las nereidas, una altura magnífica, pero una más de esos híbridos que se componen siguiendo un poco la tónica de los hipocampos, del caballo marino, que es parte anterior de caballo y cola pistiforme. Y a partir de ahí, todos y cada uno de los animales que ustedes se puedan imaginar, la parte anterior de un animal real se une a una cola pistiforme y pues da lugar a este tipo de monturas sobre las que se apoyan las nereidas. Han visto que ha desaparecido cualquier alusión a las armas, se olvida, si no tuviéramos en cuenta lo que nos decían las fuentes literarias, jamás, a tenor de los hallazgos de mosaicos, jamás repararíamos en que en un día en la Ilíada se encargaron de trasladarlas. Ellas aparecen, eso sí, con los mantos ondeando en forma de arco para simular el viento de la travesía marina, pero prácticamente desnudas. Ya sobre la posición, vean ustedes que la nereida de Écija corresponde a uno de los tipos más representados en la musivaria romana, y también en otra serie de soportes, dando la espalda al espectador. Y es muy curioso porque, fíjense, este tipo ya está documentado en los relieves escultóricos. Estoy mostrándoles uno de los relieves del Ara de Domicio Navarro, que, como saben, se encuentra a principios del siglo I a.C., pero que aparece además dividido, en unos casos en el Louvre, en otros en la Biblioteca de Múnich, donde yo desde luego, cuando tengan oportunidad, les animo a que lo visiten porque son unas piezas excepcionales. Vean aquí, en ese ara, cómo esta nereida aparece dando la espalda al espectador, dejando toda la espalda hasta las nalgas, incluso al desnudo,
y eso sí, sentada sobre una especie de manto, como ocurría en el caso que les cubre las piernas. Es curioso que lo más llamativo de estas representaciones es que lo que cubren de todo el cuerpo femenino es prácticamente las piernas, pero dejan al descubierto toda la espalda, las nalgas, y la Nereida, fíjense qué curioso, aparece también de perfil mostrando ese cróbilos que decíamos, y en este caso, bueno, sobre un tritón que figura junto a otra Nereida que aparece ya en esta parte sobre otro monstruo marino de aletas natatorias. Por tanto, es un tipo el que aparece en Asti, en ese gran fragmento bien documentado desde el siglo I a.C. Pero vean que hay todavía una Nereida que se asemeja mucho más a la de Asti en ese mismo ara dedicado, que conocemos como de Domicio en Novarmo, en las piezas que se conservan en la Gliftoteca de Múnich. Fíjense la que estamos viendo aquí. Ellas acompañan aquí como cortejo, vean ustedes, un cortejo nupcial, porque se trata en la parte central de la imagen de las bodas de Poseidón, Neptuno y Anfitrite, y una de sus hermanas, las Nereidas. Pero lo que nos llama la atención en la tradicional iconografía, sentados los novios en un carro, sí, al tratarse de Poseidón, lógicamente tirado por dos tritones. Pero lo que nos interesa aquí es que ustedes vean esta Nereida dando la espalda al espectador, muy echada sobre, en este caso, sobre un hipocampo, no es un leopardo. Es un gran paralelo para el tipo al que pertenece esta Nereida. Vemos aquí las bodas de Poseidón Neptuno, la novia con el velo sobre la cabeza, aquí sí, lógicamente, bien tapada, nada que ver al desnudo que muestran las Nereidas, y vean cómo aparece como paralelo ya en el siglo I esa Nereida, insisto, que tan solo cubre, su manto solo cubre las piernas, dejando toda la espalda al descubierto. También en esta se ve muchísimo mejor, mucho más nítida, y por tanto el interés por mostrar el cuerpo desnudo de las Nereidas, que luego veremos al final, no es única, no es único el desnudo en las Nereidas, tenemos otras muchas. Y claro, cuando seguimos ahondando, fíjense en esta pintura pompeyana maravillosa, donde vemos aún más recostada, con la misma posición que después la Nereida de Asti. En este caso lo que ocurre es que va también sobre un felino, vemos como los felinos van a ser de las monturas más queridas para representar a las Nereidas, para representarlas como pareja. En este caso, pues incluso se adelanta para servirle al propio felino. Pero son paralelos muy claros, y tenemos, no solo en relieve, no solo en pintura, tenemos también otra Nereida que es realmente la que más se asemeja, no tiene la misma calidad estética que la Nereida del mosaico de Asti, pero sí es la que más se asemeja. Fíjense que es un triasos de Nereidas y tritones, procede de la antigua Tisdrus, de otro pavimento norteafricano, de lo que es hoy el Yen, donde se conserva ese magnífico anfiteatro, el tercero en capacidad después del Coliseo y después del anfiteatro de Capa. Y miren, fíjense bien, bastante cortejo dionisíaco, porque es un cortejo marino, pero vean que la imagen central es una escena relacionada con Dionisos. Bien, vamos a fijarnos en la que está en la parte superior, porque aquí sobre un centauro marino, sobre un centauro, un busto humano, pero con extremidades anteriores equinas y su tradicional cola de pez, vean que muestra la misma disposición que la Nereida de Asti. Es decir, que no solamente el mosaísta, el taller que realizó el pavimento de Asti, sigue modelos del siglo I a.C., como hemos visto, o del siglo I después de Cristo, en relieve, pintura, sino que también la Musivaria del norte de África maneja estos cuadernos, porque fíjense cómo aparece esta Nereida de Tisdrus, que quizás sea la más similar, digo en cuanto a la Nereida, no en cuanto a la combinación con su montura, la más similar a la Nereida de Asti, de finales del siglo II. Y en esta línea, aunque no sea tan recostada, también esta Nereida magnífica de un mosaico de Luni, de la antigua Luna, en lo que es hoy la zona de la Liguria, en la península itálica. Eso sí, nada tiene que ver, porque lleva el cabello suelto, ya hemos dicho que son muy características las que lo llevan recogido, como hemos mostrado en la parte anterior. Es posible
en este grabado que llevó a cabo de la mar en de unas termas de la antigua Rusicade, también del norte de África, pero en concreto de la zona de la actual Argelia, es posible, aunque la disposición no es la misma, pero fíjense también el moño, el cróbilos, y por supuesto, aunque está muy afectada por la laguna, sabemos que también daba la espalda al espectador, habría mostrado probablemente las nalgas, y se vuelve, como se vuelve nuestra Nereida de Astigue, hacia, en este caso, el hipocampo. Por tanto, un tipo bien documentado en la musivaria, con conexiones sobre todo con la musivaria norteafricana, y pasamos a ver la fragmentaria Nereida, que aparece en posición, es decir, en la misma dirección, aunque vaya de 3/4, que su montura, que el avance de su montura, y que es esta que vemos en esta parte superior. Quizá por la superficie del círculo obligó al mosaísta a colocarlas no todas pegadas al borde exacto, no lo sabemos, porque claro, la cola pisciforme sí que se habría adecuado a lo que es el margen, el perímetro del círculo, o quizá haciendo como si fuesen dos líneas concéntricas. Nereidas sobre, imagínense, cabalgando en la misma dirección, pues la tenemos en este mosaico nada más y nada menos que de la antigua Armenia, que es de unas termas de Garni. Fíjense, esta que está identificada aquí como Tetis, pues está sentada de 3/4, pero en la misma, con las piernas en la misma dirección que su montura, que es un tritón. La vemos aquí mucho mejor, son de factura diferente, pero siguen las mismas clasificaciones tipológicas. Y en este caso, también estos tipos dando la espalda, en otros casos juntándose, abrazándose en los sarcófagos, en los relieves escultóricos de los sarcófagos. Porque tengan en cuenta que, fíjense, aunque sea un tipo diferente, pero hemos dicho que se pierde por completo de vista su protagonismo en el transporte de las armas de Aquilo, y lo que vemos es casi escenas eróticas, escenas donde aparecen, incluso como en este sarcófago, besando a su propia montura. Recuerden que en el caso del mosaico de Astigue se está lanzando, aunque digamos que no es correspondida, porque el leopardo de Astigue no vuelve la cabeza hacia la Nereida. Bueno, vemos otras actitudes amorosas que son típicas, insisto, casi eróticas de la musivaria romana, y volvemos a las Nereidas de Duga, donde, insisto, vemos que la desnudez va a ser la tónica dominante. Vemos otra que formaba pandan con la anterior, insisto, sean del tipo que sea, se supone que la travesía marina, el velo, el manto, ha dejado de cubrir y muestra el cuerpo desnudo de las Nereidas en todas estas representaciones, formen parte de fragmentos, formen parte de, vean, son escenas incluso casi de coqueteo, vean como estas de que están viendo otro pavimento bellísimo, pero aquí la Nereida sobre el centauro marino lo que hace es decorar uno de los varios círculos que aparecen en el mosaico. Vemos más de estas Nereidas, en este caso de unas termas de Antioquía, como ven, a uno y otro lado del imperio, también mostrando su cuerpo al desnudo, mostrándose con gran pasión con sus monturas. Otra más aquí, en este caso sobre un felino, fíjense, y de espaldas como la que tenemos en Astigue, y en otros casos creemos que esta era la imagen central del mosaico anterior, unas bodas de Neptuno y Anfitrite, solo tenemos el dibujo conservado del mosaico de Roma, y vean cómo estamos viendo antes en Garni, en Armenia, en torno a océanos, en torno a las bodas de Poseidón Neptuno, también como miembros de un cortejo. Desconocemos cuál es si había o no representación principal en el mosaico de Écija, o si se trataba de un cortejo protagonista, pero sabemos que Nereidas sobre tritones aparecen en torno a la diosa Afrodita, bien en su nacimiento, bien como es este caso del mosaico de un mosaico de las termas, de la casa de los dioscuros de Ostia, Nereidas dispuestas, aunque sea de forma cuadrangular, en torno a un triunfo toilette que decimos de la bellísima Afrodita. Y, insisto, practicando pues escenas amorosas con las monturas, también en torno a personajes del ámbito marino que no tienen por qué ser los principales, como Poseidón, como Afrodita, también en torno a Arión. Fíjense que
Esta es una de las estancias de la villa de Piazza Armerina, donde fíjense la profusión, vean esta de espaldas maravillosa junto a Onquetos, pero casi con horror vacui, aunque sea aplicar un término muy posterior al arte romano, y vean en torno a la figura central de Arión, de ese bellísimo músico, porque siempre aparece tocando la lira, que aparece siempre sobre un delfín en el escenario marino. Son, por tanto, muy diversos. Aquí aparece también Arión en las termas de la antigua Paenai, en otro pavimento del norte de África, como imagen central de un gran Ciasos que se dispone, como es este, como se dispone, fíjense, en este caso de esta Nereida, que también muestra, es decir, no había ningún tapujo, no había ningún rubor en mostrar estas figuras femeninas al desnudo, y sobre todo, fíjense que estamos aludiendo en muchos casos a pavimentos que cubrían termas. Es muy frecuente, pero también es cierto que no necesariamente el mosaico, un mosaico con Nereidas o un mosaico con casos marinos tiene por qué estar ligado a un contexto termal. También tenemos en el Imperio Romano Nereidas y tritones en triclinia, en otra serie de estancias. Pero sí es muy frecuente y por tanto no nos llama nada la atención que en el caso de Écija perteneciera, el pavimento del que hoy hablamos, perteneciera a las estancias termales de Sadomus, que fue excavada en la plazuela de Santo Domingo. Vean, seguimos ahondando en torno con casos dispuestos aquí en un mosaico parietal en torno a océanos, y vean la postura de esta Nereida. Esta es muy, muy excepcional, que se lanza, pero sin dar la espalda, está como tumbada sobre la cola pistiforme de ese tritón. En España también tenemos en todas las posiciones, en torno a océanos, concretamente en Dueñas, y, como no, ¿por qué eran tan célebres? Porque, claro, ustedes se preguntarán, ¿cómo hay ese alarde de desnudez? ¿Cómo hay ese alarde enseñoreándose de su belleza corporal? Porque recuerden que hay una fuente literaria que habla también de que las Nereidas, aquí en un mosaico de Chipre, en la casa de Ayón, donde aparecen incluso con sus nombres propios, esos nombres que nos daban Homero, Hesíodo, Apolodoro, Higinio, fíjense, Doris, Tetis, aludiendo a cada una de ellas, y la Galatea, pues bien, eran tan bellas que llegaron a concursar en lo que sería un concurso de belleza, no el más antiguo, porque sabemos que el concurso de belleza más antiguo es el que, desde el punto de vista mitológico, van a protagonizar las tres diosas que darán lugar a que sea Paris el que intervenga como juez árbitro siguiendo las órdenes de Zeus, pero, insisto, en otro de esos concursos de belleza, Doris, Tetis y Galatea están compitiendo con una mortal que les está prácticamente se atreve a competir con ellas, que es la reina de los etíopes, la reina Casiopea, que va a pagar luego muy caro el hecho de haber querido, sin siquiera atreverse a competir con las Nereidas en belleza. Por tanto, es lógico que los mosaístas, es lo que se conoce como el concurso de las Nereidas, el juicio de las Nereidas, e insisto, es lo que nos ayuda a entender que sean consideradas tan bellas y que haya ese alarde de desnudez en todas sus representaciones. En algunos casos, insisto, pero no es la única, como hemos visto, no es la única que aparece mostrando su cuerpo al desnudo. Hay una gran tradición, me decían los organizadores de esta pieza, que si podía ahondar también sobre el tema de la desnudez, y claro, bueno, estos ejemplos lo destacan. Afrodita, como hemos dicho, considerada más bella por Paris, aunque fuera con prevaricación y chantaje, vamos a decir, o con artilugios poco ortodoxos. Ella sí que es considerada la más bella entre las bellas, y vean cómo en todas sus apariciones, naciendo de una concha que sostienen los tritones, en otra serie de escenas de la toilette, ella aparece siempre mostrando su cuerpo al desnudo sin ningún tipo de pudor. Estas escenas donde aparece no ya en el momento del nacimiento, sino Afrodita contemplándose en el espejo, no tiene inconveniente. Es curioso el convencionalismo de tapar las piernas, pero dejar los senos y las partes más íntimas al desnudo, tanto de frente como de espaldas, como decíamos. Fíjense aquí en este juicio de Paris en el mosaico de la Villa del Alcaparral en Casariche, muy, muy próximo a la antigua Asti, donde también Afrodita luce sus encantos
como si quisiera el mosaísta demostrar que aquellas que estaban muy tapadas, tipo Atenea, tipo Hera, digo Atenea Minerva o Hera Juno, resultaron perdedoras ante los encantos que muestra Afrodita a su juez árbitro París. Pero no solo es Afrodita la que muestra su cuerpo al desnudo, como lo muestran las Nereidas. Fíjense este mosaico de Tina tan maravilloso, donde vemos también, y no solo féminas, sino también varones. En el hexágono de la derecha vemos a la diosa Artemisa. Ya saben que Artemisa Diana suele estar siempre relacionada con actividades cinegéticas, pero también tiene tiempo para darse un baño en la laguna Gargafia, donde aparece desnuda y donde va a ser, vamos a decir que su baño es interrumpido al darse cuenta de que un buayer la está contemplando y que no era otro que Acteón. Pero fíjense en el hexágono de la izquierda, porque claro, de esta conferencia podría deducirse que solo aparecen féminas al desnudo, pero también hay otros héroes que aparecen desnudos, como es el caso del pobre Hilas, que fue a por agua y aunque aquí no aparezcan las ninfas, fue raptado por las ninfas. Se supone que era tan bello que las ninfas se quedan embelesadas. Por tanto, también mostrándose al desnudo, bueno, y otra serie de personajes. No solo, y vemos un detalle maravilloso de la diosa Artemisa Diana en el momento, en el instante del baño, mostrándose también sin ningún pudor al desnudo. En otra más en Volubilis, en este caso, como decíamos, no hay convencionalismo en cuanto a mostrarse de frente, mostrarse de espaldas. Aparecen las nalgas, quizás sea de la parte del cuerpo más mostrada, como se ve aquí en este mosaico de la casa del Navillum Veneris de Volubilis. Y claro, si hablamos de cuerpos al desnudo, como no, las gracias en Fuente Álamo, en la vila de Fuente Álamo, también en una localidad en Puentegenil muy próxima a Antiguasti, aunque tengan otro, son posteriores, son del siglo IV, también las de Sabraza, como no, mostrándose con una posición similar, pero ya lo ven, sin ningún tipo de problema de frente, de espaldas. Y como no, si hablamos de desnudo y hablamos de travesía marina y de escenas amorosas, pues fíjense qué maravilla en el rapto de Europa, concretamente este de Tordi Preteste, de las cercanías de Roma, pero que se conserva en la Nikolsberg la glitoteca Nikolsberg de Copenhague, ¿no? Igualmente como las Nereidas. Aquí lleva realmente, si el toro tuviera una cola pistiforme, podríamos decir que se trata de una Nereida. Lo que ocurre es que estamos viendo ese toro, es un toro en toda regla, y lógicamente hablamos de la escena de la travesía tras el rapto de Europa. Son escenas donde, insisto, esas escenas amorosas que veíamos en otros mosaicos y que las veíamos protagonizadas por Nereidas, y lógicamente también en la Europa aparece sobre el toro, concretamente en la casa de los Laverios, en Úcina, perdón, aparece dando la espalda. En este caso, en el momento, aquí no es la plena travesía marina, aquí lo que vemos es el momento en el que el toro ha llegado a la orilla del Mediterráneo y se deja engalanar por Europa y sus doncellas. Y como no, si hablamos de Europa, hablamos del desnudo, lógicamente, cómo no hacer referencia al magnífico mosaico que también ha aparecido, pues documentando la riqueza no podía ser de otro modo, de la capital del Conventus Aciditanus, pues este rapto de Europa se halló en la zona del Cerro del Picadero, maravilloso, que ya tienen ustedes, del que ya disfrutan in situ, tras haber sido restaurado, en una posición realmente espectacular. Y si hablamos de desnudo, dando la espalda, como no, en una imagen que casi parece del fotocall actual. Cuando vemos el desfile de las actrices, de las famosas, en todo tipo de fotocall, en la alfombra roja de las entregas de premios, siempre pienso, cuando se dan la vuelta y muestran la espalda con esos vestidos maravillosos de los grandes modistas, pues lógicamente me acuerdo de Leda, de la imagen de Leda, el cisne, mostrando su cuerpo al desnudo. Y como no, si hablamos de Leda, hablar de la plaza de la Domus, de la plaza de Santiago, espectacular, donde quizás es una de las más bellas Ledas que yo he visto jamás. Y claro, también Iliarrea Silvia, que queda dormida, abandonada por Teseo. Digo, Iliarrea Silvia, que queda dormida al ir a por agua al Tíber y es contemplada por el dios Marte. Es decir, son muchísimas. También Ariadna muestra su cuerpo al desnudo, y no solo el cuerpo al desnudo. Fíjense el brazo
tras la cabeza, en una posición que denominó François Goury, la gran investigadora de pintura romana, como el gesto de disponibilidad hacia el otro. Es decir, Ariadna ha sido abandonada por Teseo, pero con ese gesto parece mostrar, mostrando su cuerpo al desnudo, la disponibilidad hacia, pues vamos a decir, su predisposición al amor de Dionisos, que se queda embelesado al contemplarle. Luego también tenemos desnudo, lógicamente, en otras escenas que hoy en día son consideradas escenas de violencia de género, donde, en este caso, Apolo persiguiendo a Dafne, y esta, antes de convertirse en laurel, pues también cae y muestra su desnudez, y otras muchas de estas imágenes, las imágenes propias de los resultados de una guerra, como la que lleva a Casandra, ¿no?, a aferrarse a la estatua de la diosa Atenea en el templo, creyendo que así obtendría protección ante la persecución de Agamenón, ¿no? Son imágenes, y como no, también de ética, esa desnudez que muestra la Dirce castigada después de haber cometido tantos y tantos atropellos. Es decir, ningún tipo de problema para mostrar el cuerpo femenino, también el cuerpo varonil al desnudo. Y claro, si hablamos de desnudo y en este caso de una solución final beneficiosa para ambos, pues como no, esto del amor entre Eros y Psique, magnífico, ascendiendo casi en sobrevuelo y mostrando de nuevo, pues en ese caso, la espalda, el cuerpo al desnudo. Y ya para finalizar, insisto, llamar la atención, después de todo lo que hemos visto, no obstante, llamar la atención sobre la perfección no solo del tipo, de la serie tipológica a la que pertenece esta Nereida, que tenemos completamente conservada, con esas características, cabello recogido en un moño, como veíamos en algunas del norte de África, sino también cómo se ha solucionado, ¿no? Cómo se ha resuelto esa contemplación de espalda sobre ese leopardo marino, realmente espectacular, maravilloso, que contribuye a que pensemos que, lógicamente, el taller que trabajó aquí, en este caso en la Domus, igual que en otros mosaicos de Écija, realmente era un taller de gran categoría. Es decir, esa idea que teníamos hace años de la artesanía o del provincial, en lo que es la Bética, al menos en lo que es el Conventus Astigitanos, es un taller de primera línea, como lo está reflejando, pues, los hallazgos que día a día están saliendo gracias al compromiso con el patrimonio arqueológico. Y con esta, no sé si me he pasado mucho de tiempo, discúlpenme, porque yo creo que tenía 3/4 de hora para hablar, veo que son las 12, por tanto creo que he sobrepasado. Y les pido disculpas por haber abusado de su tiempo. Ahora estaré encantada de contestar a sus preguntas. Muchísimas gracias, de verdad, por toda su atención. Muchísimas gracias, Luz, por esta espectacular ponencia, ajustada realmente al tiempo, y creo que para todos, y ha sido común, nos ha sabido a poco, realmente. Gracias por acercarnos no solo a los paralelos de nuestro mosaico de la colonia, sino también a esa mitología tan impresionante que nos hace revivir precisamente esas historias, ¿no?, a través de estas representaciones, no solo en pavimentos musivos, sino en las propias pinturas. Bueno, las personas están comentando aquí en el chat que le ha encantado, que enhorabuena. Yo sí tenía una pregunta, y a ver si alguien también se anima a consultar. Y bueno, es a colación sobre el contexto en el que aparecen estas figuras de Nereidas, en este caso en pavimentos musivos. ¿Hay alguna relación, doctora, en la representación de estas imágenes con respecto a la funcionalidad de la estancia en la que estaban pavimentadas o en la que estaban representadas? ¿Hay alguna relación con respecto a temas termales o en funcionalidad de agua, o no tiene nada que ver, es simplemente modas que se van reflejando en estos pavimentos? Sí, sí hay una relación estrechísima.
tenga en cuenta que la propia esencia de la figuración con esas colas pistiformes de las monturas se adecua muy bien a imágenes como las de los círculos, las esquinas, los rectángulos, los cuadrados, es decir, tiene una versatilidad, vamos a decir, espectacular. Y la mayoría, si tuviéramos que hacer un balance cuantitativo, un gran número, un número muy significativo, aparecen pavimentando estancias termales, y no solamente estancias termales, también relacionadas con el agua, porque usted muy correctamente decía de escenario acuático, a veces pavimentan el suelo de una fuente, de un estanque, y debía ser espectacular cuando hay constancia de que se cubrían, en buena parte eran cubiertos por las aguas. Imagínense lo que supondría para los usuarios de esa estancia acceder a una sala donde esas nereidas, en este caso, parecían reales, porque en el momento que estuvieran cubiertas, aunque fuera por un poco de agua, la sensación de realismo, la sensación debía ser espectacular, ¿no? Y en otros casos, eso sí, como hemos dicho antes, no es, vamos a decir que no es una asociación ineludible. También tenemos este tipo de nereidas. Estoy pensando, fíjense, cuando hemos proyectado para los paralelos sobre el cabello recogido en el moñito, como el de nuestra nereida de Asti, y en el caso de la Domus de Sorozus en Adrumetum, claro, son numerosas nereidas y tritones en torno a una imagen triunfal del dios Poseidón. Hoy en día es el pavimento de una gran sala del Museo del Bardo, y sabemos que era una sala de recepción de la Domus de este Sorozus, ¿no? Que debía ser un personaje importantísimo. En ese caso no era una estancia termal, ¿no? Era una estancia, pero ahí hay otros componentes, porque pensamos que lo que quería era resaltar que probablemente este Sorozus era propietario de tierras, propietario, por tanto, de caballos, también realizaba actividades para capturar fieras y llevarlas al anfiteatro en otra zona en el interior, una zona incluso próxima a lo que soy Argelia, y luego era como armador. Entonces, desde Adrumetum los barcos salían hasta el puerto de Ostia. Entonces, quizá en la casa de Adrumetum él lo que quiere resaltar es prácticamente que domina el escenario marino, ¿no? Y por eso encarga ese pavimento. Pero es cierto, como hemos visto en muchos de las referencias, que estas nereidas, este teasos marino, resaltaba en estancias termales. Por lo tanto, bien, con razón, cuando se realizó la excavación, se decía, yo ya no sé si sería un apoditerium porque no tengo todos los datos pero sí una estancia termal de principios del siglo III para la Domus, quizá, que se había erigido tiempo atrás, ¿no? Luego sabemos que ese conjunto termal, pues a finales del siglo III creo que fue, pues se cerró y se reformuló, pero desde luego el mosaico es espectacular. Efectivamente, tal y como comentabas, en este caso se ha representado, se ha relacionado, ¿no?, este mosaico con el apoditerium de una domus, de una casa privada, y también podemos ver incluso pues esa riqueza, ¿no?, en el siglo III en la propia colonia. Y a colación precisamente de esa riqueza sí quería hacer la consulta de que este mosaico es muy característico en su iconografía por el uso de esas teselas de pasta vitria, ¿verdad? Y no sé si podría usted hablarnos sobre esa relación de la riqueza quizás de esos colonos efijanos con el uso de ese material de pasta vitria, tan representado no solo en este mosaico, sino en los mosaicos coetáneos del siglo III en la colonia. Efectivamente, ¿no? Porque no solamente apreciamos el nivel y la calidad el nivel de estos domini, habitantes de la colonia Augusta, no solamente a la hora de encargar a grandes talleres, a talleres que tenían un dominio, como hemos visto, impresionante, y por tanto dominio estética también unido a la alta calidad, ¿no?, de sus artesanos multivarios, sino hoy en día se pone mucho énfasis, con razón, en el estudio de las teselas, de los materiales de los que están hechos las teselas,
porque no solamente nos da el radio en muchos casos de dónde procede cada uno de los tonos, ¿no? De las tonalidades que se pueden relacionar con tal o cual cantera, ¿no? Eso es interesantísimo, sino que cuando se utiliza la pasta vítrea, claro, estamos viendo que, por decirlo con términos actuales, es un dominus que no pone límite, ¿no? Al encargo. Es decir, que esas teselas de pasta vítrea nos están documentando un nivel. Ahora se estudia, insisto, con muchísimo interés porque también documentan el nivel. No es raro que fueran personajes, no solamente miembros de las élites, sino miembros de las élites muy poderosas, porque claro, piensen lo que era Astigi y todo el territorio circundante, ¿no? Y el auge que viene también de ser un territorio, el que domina Astigi, donde se está, claro, se está exportando y se está aportando tantísimo a Roma, ¿no? Toda esa zona del Cinglis es fundamental y por tanto no podemos, esa idea que se tenía hace años de provincial, ¿no? Marginal, bueno, eso tiene que quedar completamente desechado para, como se ha visto en los estudios de las últimas décadas, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos, gracias Luz, tenemos aquí pues muchos comentarios de enhorabuena a doctora Neira y la organización, estupendo, muy didáctico, que además se trata precisamente, y así usted con tantos conocimientos le ha sido muy sencillo, o así lo hemos captado nosotros, el transmitir precisamente toda esa documentación tan extensa, ¿no? A mi parecer ha sido muy didáctica, ha sido muy, se nota la vocación hacia este tipo de patrimonio y mi más sincera enhorabuena y un placer haberle tenido con nosotros. Le esperamos pronto en una visita, cuando así se permita, a la ciudad y encantado de poder recibirla. Estoy deseando. Muchísimas gracias por la organización, de verdad. Y cuando dice lo de didáctico, una cosa es investigar, pero no podemos permitirnos no saber transmitir lo que estamos investigando. No nos lo podemos permitir y, por tanto, yo creo que hace años, recuerdo, había esa idea de que ser demasiado claro no documentaba el nivel de conocimientos. Yo creo que todo lo contrario. No nos podemos permitir el lujo en esta sociedad del conocimiento de resultar aburridos, de dar datos incomprensibles y que no vienen a cuento. Y por tanto, mi vocación, desde luego, sobre todo desde que ingresé en la Universidad Carlos III de Madrid, siempre ha sido el comunicar, porque esto es patrimonio de todos, no de unos investigadores que nos dedicamos, es de la sociedad en general. Y cuantos más sean conscientes de la importancia de ese patrimonio, más se valorará, lógicamente, y más se tendrá en consideración. Por tanto, yo me despido aquí agradeciendo toda la gentileza a Arquinnova y, desde luego, deseando poder estar con vosotros muy pronto compartiendo esto que tanto nos une, que es la musivaria romana en este caso. Así es, gracias por democratizar también nuestro patrimonio arqueológico, gracias por hacernos llegar de esta forma tan sencilla y tan amena, y sin más les esperamos para el próximo mes, el mes de mayo, con un gran pavimento musivo también, el castigo de Dice de nuestras casas consistoriales, ¿no? de nuestro ayuntamiento, que tanto echamos de menos en este caso. Gracias, doctora, por su ponencia. Gracias a todos los participantes y los asistentes. Sabemos que estáis comprometidos con el patrimonio y así nos lo hacéis también acercar y llegar. Y nos esperamos para el próximo mes. Gracias, doctora. Estaremos en contacto muy brevemente. Hasta la próxima. Muy buenos días. Muy buen fin de semana a todos.